Capítulo 7. La Biblia no puede tomarse al pie de la letra. Me parece que muchas de las cosas que se dicen en la Biblia no concuerdan con la realidad de la historia, comentó Charles, inversor en el sector bancario. No hay modo de estar seguro de que la Biblia cuente los hechos tal como sucedieron. Estoy convencida de que tienes razón, Charles, intervino Jacqueline, empleada en el sector financiero, pero, para mí, el mayor problema con la Biblia es que es culturalmente obsoleta. Muchas de sus enseñanzas en lo social, por ejemplo, en lo relativo a la mujer, son políticamente regresivas. Eso hace que sea imposible aceptar la Biblia como la máxima autoridad, como hacen los cristianos. En mi época de estudiante universitario, allá para finales de los años 60, me apunté en unos cursos sobre la Biblia como literatura y me confronté con la sabiduría dominante en el momento. Los distintos profesores me fueron enseñando que los evangelios, tal como los encontramos en el Nuevo Testamento, comenzaron siendo tradiciones orales generadas en las distintas comunidades cristianas del Mediterráneo. Las narraciones relativas a Jesús fueron tomando cuerpo en esas iglesias para dar respuesta a distintas necesidades y a los interrogantes que iban surgiendo en cada congregación en particular. En principio, los líderes responsables habían tenido buen cuidado en asegurarse de que la persona y las enseñanzas de Jesús ratificaran sus creencias y sus prácticas. Esas tradiciones orales, al irse transmitiendo en el curso de los años, fueron incorporando nuevos materiales procedentes de leyendas. Finalmente, transcurrido ya mucho tiempo desde los sucesos reales, los evangelios se pusieron por escrito. Para entonces, era ya desde cualquier punto de vista imposible saber en qué medida, de ser realmente así, se habían recogido los verdaderos acontecimientos históricos. ¿Quién podemos decir, pues, que fue el Jesús original? Los expertos que yo leí proponían que el Jesús histórico, real, fue un maestro carismático, lleno de justicia y sabiduría que provocó a la oposición, por lo cual fue ejecutado. Tras su muerte, afirmaban, fueron haciendo su aparición entre sus seguidores diferentes partidos, con distintas visiones respecto a quién era Jesús. En realidad algunos creían que era una persona divina que había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, pensaban que había sido tan solo un maestro humano que pervivía, en un sentido espiritual, entre sus discípulos. Ensarzadas ambas partes en una lucha por el poder, el partido del Jesús divino se había alzado con el triunfo y elaboró a continuación textos que promovían su postura. Para ello, se conjeturaba, habrían suprimido y hasta destruido todo posible texto que mostrara a un Jesús distinto. En investigaciones y estudios más recientes, algunas de esas concepciones alternativas han salido a la luz, como era el caso de los evangelios gnósticos, de Tomás y de Judas. Eso vendría a demostrar que el cristianismo de los primeros tiempos había sido muy diverso en sus creencias doctrinales. De ser cierta esa tesis acerca del origen y desarrollo de los escritos del Nuevo Testamento, cambiaría de forma radical nuestra comprensión del contenido y significado del cristianismo. Supondría que nadie podría saber con exactitud lo que Jesús hizo y dijo en realidad y que, además, la Biblia no podría ser considerada la norma y autoridad final en lo relacionado con nuestras creencias y nuestra manera de conducirnos. Esto significaría que la mayor parte de las enseñanzas cristianas tradicionales, a saber, la deidad de Jesús, su obra expiatoria y su resurrección tras la muerte, contenían errores originados en las leyendas. Como estudiante, esas ideas vinieron a alterar todas mis ideas previas. ¿Cómo podía ser que personas tan expertas estuvieran equivocadas? Pero, según fui estudiando e investigando por mi cuenta, me sorprendió ver que poca evidencia había en realidad para esas reconstrucciones históricas. Para mi tranquilidad, además, las pruebas aportadas para todas esas visiones alternativas se han puesto en cuestión y, en gran medida, han sido desestimadas en estas últimas décadas, aun a pesar del respaldo popular derivado de libros y películas en la línea del Código Da Vinci. Anne Rice fue una de las personas en quedarse sorprendida al descubrir que poca base tenían los argumentos a favor de un Jesús meramente histórico. Rice había alcanzado éxito y fama como autora de Entrevista con el vampiro y otros libros más encuadrados en el género de erotismo gótico. Criada como católica, había perdido la fe en su paso por una institución secular, se había casado además con un ateo practicante y se había hecho rica escribiendo novelas sobre Lestat, personaje de ficción que a la vez era vampiro y estrella del rock. El mundo de las publicaciones y los medios de comunicación se conmocionaron al anunciar Rice que había vuelto a ser cristiana. ¿Qué la había movido a hacerlo? En la conclusión final de su novela Christ the Lord, Out of Egypt, el Mesías, el niño judío, explicaba que había comenzado a investigar de forma exhaustiva la figura del Jesús histórico, para lo cual había leído los escritos de los expertos en Jesús de las instituciones académicas más respetadas. La tesis preponderante había sido que los documentos bíblicos que tenemos no son históricamente fiables. Su sorpresa había sido, pues, grande al constatar lo endeble de los argumentos ofrecidos. Algunos de esos libros no eran más que un cúmulo de presuposiciones, se llegaba a conclusiones con base en escasa o nula evidencia. La tesis de un Jesús no divino que había llegado a Jerusalén por casualidad y que había sido crucificado sin saberse muy bien por qué, las posturas prevalentes en los círculos liberales que yo había frecuentado por espacio de 3 décadas, se venían abajo por falta de una base con fundamento y no solo brillaba por su ausencia una tesis bien fundamentada, sino que vine a tener conocimiento de las más obtusas y sesgadas investigaciones académicas que jamás haya leído.
La fe cristiana requiere creer en la Biblia, lo que viene a suponer una auténtica piedra de tropiezo para muchos. He tenido ocasión en estos últimos años de conocer a bastantes neoyorquinos tras su primera visita a los cultos de El Redentor. La parte central de cada culto es un sermón basado en un texto de la Biblia. El visitante promedio suele quedarse sorprendido y hasta un poco escandalizado al ver cómo se escucha con atención lo que dice la Biblia. La mayoría admitiría saber que hay muchos grandes relatos contenidos en sus páginas, pero que en la actualidad ya no se pueden interpretar literalmente. Lo que quieren en realidad decir es que no pueden conceder a la Biblia credibilidad absoluta, pues hay partes, puede incluso que la mayoría, que son científicamente imposibles, históricamente insostenibles y culturalmente regresivas. Ya nos hemos ocupado en el capítulo anterior de la primera de esas cuestiones, la de la ciencia y la Biblia. Ahora nos ocuparemos de las otras dos. La Biblia no es fiable históricamente. Es creencia ampliamente difundida que la Biblia es una colección de relatos o leyendas no fiables desde el punto de vista histórico. Un renombrado foro de expertos y estudiosos, Jesús Seminar, ha dicho al respecto que no más del 20% de los dichos y hechos de Jesús, tal como nos son presentados en la Biblia, pueden ser validados históricamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Dado que supera los límites de este libro el examinar la certeza histórica de cada libro integrante de la Biblia, me limitaré a analizar la fiabilidad de los evangelios como relatos del Nuevo Testamento acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Cuando nos referimos a los evangelios hablamos de los 4 considerados canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que la Iglesia reconoció desde los primeros tiempos como auténticos y autoritativos. Suele afirmarse, con relativa frecuencia, que los evangelios fueron redactados bastante después de los acontecimientos y que no se les puede conceder gran verosimilitud, entre otras cosas, por estar embellecidos y ser incluso el resultado de la imaginación. Son muchos los que creen que los 4 evangelios canónicos son una exigua parte de docenas de otros textos más y que fueron escritos con la intención de apuntalar el poder jerárquico de la Iglesia. Entre los otros libros desestimados o incluso eliminados, están incluidos los denominados evangelios gnósticos. Esta creencia, por otra parte, ha adquirido cierto aire de plausibilidad con la publicación y muy amplia difusión de la novela de Dan Brown El Código da Vinci. En las páginas de esa novela, Jesús es presentado como un maestro por cierto excepcional, pero enteramente humano que, muchos años después de su muerte, fue exaltado como Dios. Resucitado por parte de los líderes eclesiásticos con la intención de alcanzar mayor estatus y relevancia dentro del Imperio Romano. A la vista de semejantes teorías, es del todo imprescindible sostener y afirmar la fiabilidad histórica de los evangelios y no considerarlos como meras fábulas o leyendas. El periodo de su redacción es demasiado temprano como para poder pensar en los evangelios como leyenda. Los evangelios canónicos fueron escritos, como fecha más tardía, entre 40 y 60 años después de la muerte de Jesús. Las cartas de Pablo, escritas entre 15 y 25 años después de la muerte de Jesús, proporcionan un bosquejo de los hechos y la obra de Jesús según lo registrado a sí mismo en los evangelios, sus milagros, sus afirmaciones respecto a sí mismo, su crucifixión y su posterior resurrección. Eso viene a significar que los relatos bíblicos acerca de la vida de Jesús circulaban ya mientras todavía vivían cientos de los testigos presenciales de su ministerio. El autor del Evangelio de Lucas asegura estar contando lo visto y oído por testigos oculares de los hechos de Jesús, Lucas 1:4. En un libro que ha supuesto todo un hito, Jesús and the Eyewitnesses, Jesús y los testigos presenciales, su autor, Richard Bauckham, aporta todo un cúmulo de datos históricos que demuestra fehacientemente que, en el tiempo en el que fueron redactados los evangelios, todavía vivían numerosos testigos oculares de la vida y las enseñanzas de Jesús, que habían atesorado en su memoria los hechos y que permanecían activos en su transmisión y difusión en la esfera pública de sus iglesias. Esos relatos sirvieron de fuente y garantía de la verdad puesta posteriormente por escrito. Bauckham aplica la evidencia que aportan los propios evangelios para demostrar que sus diferentes autores citaban fuentes testimoniales oculares y fidedignas en prueba de su autenticidad para seguridad de sus lectores. Así, por ejemplo, Marcos afirma que el hombre que ayudó a Jesús a cargar con la cruz hasta el Calvario era el padre de Alejandro y de Rufo, Mar 15:21. El asunto es que no hay razón alguna para que el evangelista Marcos mencione esos nombres a no ser que el lector implícito los conociera o pudiera hacer oportunas comprobaciones. Lo que Marcos está ahí comunicándonos es que Alejandro y Rufo dan fe de la verdad de lo que yo aquí afirmo, si es que ustedes se sienten inclinados a comprobarlo. El apóstol Pablo también apela a sus lectores para que contrasten con testigos oculares si quieren determinar la verdad de lo que afirma acerca de Jesús y su vida y ministerio. 1 Hogar 15:1-6. Pablo hace además referencia a más de 500 testigos presenciales que vieron conjuntamente al Jesús resucitado. Y, desde luego, no puede consignarse por escrito una afirmación de tal magnitud de no tenerse absoluta confianza en esos testigos para confirmación de esa verdad. Todo esto no hace sino refutar, de forma decisiva y concluyente, la tesis de los evangelios como escritos anónimos y de carácter colectivo, desarrollados a partir de testimonios orales, compilados de forma anónima y colectiva. En realidad, se registró el testimonio oral de los testigos oculares aún vivos, que preservaron las palabras
Y los hechos de Jesús en todos sus pormenores, pero no eran solo los que seguían a Jesús los únicos con vida, estaban asimismo todos los testigos casuales, los oficiales militares y los que se oponían a sus enseñanzas y ministerio, que habían escuchado sus palabras, contemplado sus hechos prodigiosos y presenciado su muerte en la cruz. Todos ellos habrían sin duda protestado de haberse proclamado al respecto algo que no fuera cierto a la vista de la realidad de la que eran testigos de excepción. Para que un relato ficticio cale en el imaginario colectivo, es primero necesario que los testigos de los hechos en cuestión, y sus descendientes hasta una tercera generación, ya no estén vivos, a fin de que no puedan contradecir o echar por tierra todo lo superficial o falso añadido para embellecer una historia con fines propios. En este sentido, los evangelios fueron escritos demasiado pronto para que algo semejante pudiera haber tenido lugar. Habría sido imposible, pues, que esa nueva fe se difundiera tal como lo hizo si Jesús no hubiera dicho y hecho en verdad todo cuanto quedó registrado en los relatos de los evangelios. Pablo pudo, en absoluta fidelidad a la verdad, asegurar a los oficiales gubernamentales que los hechos de la vida de Jesús eran de público conocimiento. Nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón, afirma Pablo ante el rey Agripa. 26 horas y 26 minutos, el pueblo de Jerusalén había estado allí presente, entre él gentío que escuchaba y contemplaba las palabras y acciones de Jesús. El Nuevo Testamento no podía afirmar impunemente que Jesús había sido crucificado mientras estaban todavía vivas muchas personas que habían sido testigos presenciales de los hechos, y si no hubiera habido apariciones de Jesús resucitado, si no se hubiera encontrado su tumba vacía y si no se hubiera proclamado esa gloriosa realidad a los cuatro vientos, el cristianismo no habría podido cobrar fuerzas y despegar con brío inusitado. Los que oyeran tal pretensión no habrían denunciado burlones para su vergüenza. Los cuatro evangelios canónicos fueron escritos con mucha anterioridad a los conocidos como evangelios gnósticos. El evangelio de Tomás, el mejor conocido de los documentos gnósticos, es de hecho una traducción del siríaco, y los expertos han demostrado que las tradiciones siríacas en los escritos de Tomás pueden datarse en el año 175 de nuestra era, como fecha más temprana, esto es, un siglo después respecto a los evangelios canónicos, ya en dilatado uso y difusión. Adam Gopnik escribió a este respecto en The New Yorker que los evangelios gnósticos eran de fecha tan tardía que no suponían mayor reto para la base de la fe de la Iglesia que el que podría suponer el descubrimiento de un documento del siglo XIX, escrito en Ohio en defensa del rey Jorge de Inglaterra, para la democracia en Estados Unidos. Es más, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron reconocidos como autorizados en su testimonio de manera casi inmediata a su redacción. De ahí que Ireneo de León declarara taxativamente, en el año 160, que los auténticos evangelios eran cuatro, y nada más que cuatro. La noción, difundida y publicitada a raíz de la obra de ficción El Código da Vinci, de que el emperador Constantino había sido el artífice del canon del Nuevo Testamento y había desechado para ello unos evangelios gnósticos, supuestamente más auténticos, es ficción insostenible. Respecto a la tesis propuesta en el Código da Vinci, las personas saben que el libro y la correspondiente película son ficción, pero, aún así, es admitida por ciertos sectores públicos como verdadera en cuanto a su trasfondo histórico. En su libro, Dan Brown presenta al emperador Constantino decretando en el año 325 la divinidad de Jesús, para lo cual suprimió toda posible evidencia de su realidad como maestro humano. Ahora bien, en un documento de la categoría de la epístola de Pablo a los Filipenses, que la práctica totalidad de los expertos fechan no más de 20 años tras la muerte de Cristo, encontramos a los creyentes cristianos adorando a Jesús como verdadero Dios. Fil 2, la creencia en la deidad de Cristo formaba parte de la dinámica propia del crecimiento en auge de la Iglesia de los primeros tiempos. En este sentido, un historiador lo expresa así. Dan Brown afirma que el emperador Constantino impuso una novel interpretación del cristianismo en el concilio de Nicea celebrado el año 325. Esto viene a querer decir que decretó por ley la creencia en la divinidad de Jesús, y suprimió al mismo tiempo toda evidencia de su humanidad. Eso supondría que el cristianismo se alzó vencedor en la pugna religiosa dentro del Imperio Romano mediante poder coercitivo y no por razón de su posible atractivo. Sin embargo, la verdad histórica es que la Iglesia ya se había alzado con el triunfo con mucha anterioridad y de forma previa a su posible reconocimiento por parte del poder, cuando estaba aún sometida a persecución y castigo con talante reivindicativo y un tanto cínico. Podría incluso decirse que Constantino se decantó por el cristianismo por ser ya para entonces una fe triunfante y porque su objetivo era respaldar una religión ganadora. El contenido de los evangelios es demasiado contraproducente como para poder ser meras leyendas. La teoría más aparentemente difundida en la actualidad es que los evangelios fueron escritos por los propios líderes de la Iglesia de los primeros tiempos con el fin de promocionar su propia política, consolidar su poder y hacer crecer el movimiento, pero esa teoría no cuadra en manera alguna con lo que encontramos en los evangelios. Si esa idea popular fuera correcta, cabría esperar que los evangelios presentaran a Jesús tomando partido en los debates ya presentes y activos en la Iglesia de aquel entonces. Esa sería la razón, se aduce, de que los evangelios hubieran sido configurados por los líderes cristianos para respaldo de su propio partido, pero eso no es ni mucho menos lo que la evidencia pone al descubierto. Sabemos, por ejemplo, que una de las principales controversias de los primeros tiempos del cristianismo tuvo
que ver con la pretendida imposición de la circuncisión a los cristianos de origen gentil a la vista de tan grande conflicto, es de destacar que ninguno de los evangelios se muestra a Jesús pronunciándose al respecto. La razón más probable para ello es que la iglesia de los inicios no se sintiera libre para poner en boca de Jesús palabras que él no hubiera pronunciado. ¿Qué podría haber impulsado a los líderes del movimiento cristiano de los inicios a inventar el relato de la crucifixión si no hubiera tenido verdaderamente lugar? Cualquier posible receptor del mensaje del Evangelio, ya sea de origen judío o griego, habría sospechado de inmediato que alguien ajusticiado en cruz habría sido por fuerza un criminal, por mucho que algunos se esforzaran por decir lo contrario. ¿Por qué iban los cristianos a presentar a Jesús rogándole a Dios en Getsemaní que lo librara de la terrible misión que tenía por delante? ¿O hubo que presentar a Jesús en la cruz clamando por verse abandonado por Dios? Esas serían cuestiones que tan solo servirían para ofender y confundir a posibles conversos. La conclusión a la que habrían llegado es que Jesús daba muestras de debilidad en la prueba y que, por tanto, no estaba a la altura de lo que Dios había esperado de él. Por otra parte, ¿por qué inventarse a las mujeres como primeros testigos de la resurrección de Jesús en una sociedad en la que éstas ocupaban un puesto tan bajo en el escalafón social? ¿Hasta el punto de que su testimonio no era válido ante los tribunales? Habría tenido sin duda mucho más sentido, si estaban dispuestos a inventar historias, poner a figuras masculinas pilares de la comunidad de creyentes como testigos de la salida de Jesús de la tumba. La única razón plausible es que todas esas incidencias fueran incluidas por ser precisamente ciertas. ¿Qué razón podría haber para presentar a los apóstoles, futuros e incipientes líderes de la iglesia de los inicios, como limitados en su visión y celosos unos de otros en cuanto a su función, y hasta cobardes con relación al maestro crucificado? Richard Bauckham propone argumentos similares en relación con la negación de Pedro, aún hasta el punto de renegar incluso del maestro, Marc 14, 71. Ahora bien, ¿por qué querría alguien en el seno de una iglesia en su punto de arranque poner en evidencia a su más sólido líder? Nadie se inventaría una historia así, aun siendo sin duda cierta, aduce Bauckham, nadie salvo el propio Pedro se habría atrevido a consignarla dentro de los escritos cristianos, como protagonista del suceso y capacitado por ello para su registro y divulgación. Una vez más, la comparación con los evangelios gnósticos es sumamente instructiva. El Evangelio de Tomás y otros documentos en esa misma línea hacen expresa la filosofía propia del gnosticismo, en la que el mundo material es materia oscura, un lugar de maldad del que nuestros espíritus deben ser rescatados mediante iluminación particular o gnosis. Esa propuesta se adapta bien a la clásica cosmovisión griega y romana, pero discrepa por completo de la noción judía del siglo I de la que Jesús participaba en total oposición a lo aducido en el Código da Vinci. No eran los evangelios canónicos los que rendían tributo a los poderes fácticos del momento, sino justamente los textos gnósticos fueron los evangelios canónicos, con su visión positiva de la creación material, y con su énfasis en la defensa y ayuda a los pobres y oprimidos, los que resultaban ofensivos y molestos para la mentalidad imperante en el mundo grecorromano. Los evangelios canónicos no solo proporcionan una semblanza más creíble del Jesús histórico, sino que también interpelan muy certeramente a los lectores de trasfondo griego o romano. La forma literaria de los evangelios es lo suficientemente detallada históricamente como para no ser leyenda. C.S. Lewis puso en claro esta cuestión desde la perspectiva de un experto en literatura clásica a propósito de su lectura personal de los evangelios. Decía así: he pasado prácticamente toda mi vida leyendo poemas, romances, literatura visionaria, leyendas y mitos sé cómo están configurados y conozco bien su contenido. Nada de todo ello se parece a esto sobre los evangelios. Solo caben dos posibles juicios: o bien se trata de un reportaje, o, si no, algún autor desconocido, de los tiempos antiguos, sin posibles predecesores o sucesores conocidos, se anticipó en siglos a la técnica propia de la narrativa moderna de ficción realista. Lewis estaba ahí llamando la atención sobre el hecho cierto de que la ficción de los tiempos antiguos en nada se parece a la ficción moderna, realista y profusa en detalles y diálogos que la asemejan a un informe ocular de primera mano. Pero este género de ficción cuenta con tan solo 3 siglos de existencia en la antigüedad remota. Los romances, las gestas épicas y las leyendas eran de tono elevado pero sin demasiados detalles, ya que solo proporcionaban aquellos que caracterizaban al héroe y servían al propósito de la trama. Esa es la razón de que, cuando leemos Beowulf o la Ilíada, los personajes no sientan la lluvia ni se queden dormidos con un suspiro. En la novelística moderna, los detalles se incluyen con la intención de crear un aura de realismo, algo que no era así en la ficción antigua. Los relatos que encontramos en los evangelios no son ficticios. En Marcos 4, se nos dice que Jesús dormía recostado en un cabezal en la proa del barco. En Juan 21, en el episodio de la pesca milagrosa, se nos informa que la distancia que separaba a Pedro en la barca de Jesús en la playa era de 200 codos fuera ya del agua. Los peces capturados ascienden a 153 en Juan 8, mientras Jesús está escuchando a los hombres que habían sorprendido a la mujer en adulterio, se nos presenta a Jesús escribiendo en la tierra con el dedo. Nada se nos dice en cambio ni de las palabras en concreto ni de su razón o intención, pero es que tampoco son detalles relevantes para la esencia del relato o el carácter de sus protagonistas. Si nosotros quisiéramos escribir algo interesante sobre Jesús, seguramente incluiríamos también detalles de orden menor para aportarle realismo, pero la cuestión es que esa forma de ficción novelada era desconocida en el siglo I de nuestra era.
La única explicación plausible de la inclusión del cabezal, del número exacto de peces y de los escritos en la tierra es que eran detalles percibidos de forma muy vívida por los testigos, presentes y retenidos posteriormente en la memoria. Richard Bauckham ha reunido datos procedentes de estudios llevados a cabo por psicólogos en relación con la impronta que deja la memoria colectiva, ha constatado las diferencias entre un testimonio ocular de primera mano y las reconstrucciones históricas. La memoria colectiva es de carácter selectivo, se centra en eventos únicos y la secuencia de acontecimientos, pero retiene a la vez los detalles de orden menor, tal como hace asimismo notar C.S. Lewis, y asume la posición del participante antes que la del narrador omnisciente, con síntomas evidentes en muchos casos de frecuente repetición. Bauckham pasa acto seguido a señalar la presencia de todas esas características en las narraciones de los evangelios. Los acontecimientos más importantes y vívidos permanecen en la memoria durante décadas cuando se evocan con cierta frecuencia y se cuentan a terceras personas y se tiene, pues, en cuenta que, de los discípulos en la antigüedad, se esperaba que memorizaran las enseñanzas de sus maestros y que muchos de los dichos de Jesús no son presentados en forma particularmente apta para su memorización. Descubrimos que hay más que sobradas razones para confiar en la veracidad de los relatos. Bauckham presta igualmente atención al factor antropológico en busca de evidencia que confirme que los autores de los evangelios no podían permitirse inventar o embellecer los hechos relativos a la vida de Jesús. Los expertos de principios del siglo XX asumieron por cuenta propia que los primeros cristianos habrían recurrido a un proceso relativamente fluido en la transmisión de historias del folclore popular y que se habrían sentido por completo libres para alterar a voluntad los relatos del pasado con la intención de adecuarlos a las realidades del presente. En ese sentido, Bauckham trae a colación el estudio de las tradiciones orales realizado por Jan van Sina en relación con las manifestaciones culturales africanas más primitivas, donde las leyendas y los relatos históricos se diferencian claramente entre sí y se presta de hecho sumo cuidado a la preservación de relatos históricos precisos. Ese descubrimiento socava los pretendidos cimientos de más de 100 años de análisis crítico de los evangelios en el ámbito académico. Los expertos en los evangelios, desde la crítica de las formas en adelante, creían que los primeros cristianos no habrían diferenciado entre el tiempo pasado de la historia de Jesús y su propio presente por cuanto las sociedades de tradición oral no hacen semejante distinción, pero eso no era ni mucho menos así. Según escribo yo hoy, parece estar produciéndose un flujo de lo que David Van Biema de la revista Time califica de revisionismo bíblico, muy probablemente como secuela de los pasos seguidos por Dan Brown en el Código Da Vinci. Así, hace referencia al pretendido hallazgo de la tumba de Jesús y a un inverosímil matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Hijos incluidos otros expertos han publicado libros que afirman haber encontrado nuevas vías de interpretación de los evangelios gnósticos y es de suponer que no serán los últimos. Van Biema cita a la editora jefe de Publishers Weekly, Lynn Garrett, que habla de lo que ella denomina el efecto Código Da Vinci. Todas esas historias especulativas habían ya circulado con anterioridad a Dan Brown, apunta Garrett, la única diferencia es que nunca habían figurado en las listas de los libros más vendidos, y sus autores no habían aparecido en The Daily Show. Todas esas historias de talante revisionista ignoraban olímpicamente el creciente corpus de meticulosa investigación llevada a cabo por expertos, el cual pone de relieve el elevado número de testigos oculares de la vida y los hechos de Jesús, quienes vivieron hasta muchos años después. El académico británico Vincent Taylor comentó, con frase célebre, que, si los escépticos respecto a la Biblia están en lo cierto, los discípulos tuvieron que haber sido trasladados al cielo de forma inmediata. Tras la resurrección de Jesús, esa sería la única forma posible de que los elementos de índole legendaria hubieran podido ser incluidos en la historia de Jesús para el tiempo en que se escribieron los evangelios, pero eso es algo que no fue evidentemente así en consecuencia y un tanto irónicamente, en simultaneidad con la promoción por parte de los medios de comunicación de una vida de Jesús basada en estudios bíblicos de tendencia sumamente escéptica, con una antigüedad que supera el siglo, los cimientos de esa clase de investigación académica están desmoronándose a ojos vistas. No se puede dar crédito a la Biblia desde una perspectiva cultural. Al trasladarme a Nueva York, hace ya más de 2 décadas, el principal problema con la Biblia era su fiabilidad en contraste con la ciencia y la veracidad histórica de los hechos. En la actualidad, el panorama ha cambiado de forma radical y es cada vez mayor el número de personas que califican las enseñanzas bíblicas de regresivas y pasadas de moda. Se cree incluso que está a favor de la esclavitud y la sumisión de la mujer. Esas posturas causan tal indignación en la sociedad moderna que las personas tienen de hecho dificultades en aceptar cualquier otra parte del mensaje bíblico. En los primeros días tras la apertura de mi iglesia, El Redentor, dediqué un tiempo considerable a atender a aquellas personas que habían empezado a leer la Biblia por vez primera. Como resultado de ello, escuchaba a personas que parecían a punto de sufrir empacho por causa de algún versículo difícil de digerir. Recuerdo de forma muy particular a un joven artista, vestido totalmente de negro, que se me acercó al terminar el culto. Acababa justo de leer por vez primera el versículo en Efesios 6:5 y SS, donde se insta a los esclavos a obedecer a sus amos, y no podía, furioso, dar crédito a lo que leía. Incluyo a continuación mis consejos respecto a cómo leer un texto de la Escritura que parezca de entrada objetable u ofensivo.
Son muchas las personas que se apartan coléricas de la Biblia cuando tropiezan con un pasaje de esas características. Mi consejo es que no se precipiten, que se calmen primero y que traten a continuación de aplicar distintas perspectivas a las cuestiones que les causan un problema. De ese modo, se puede seguir leyendo, aprendiendo y aprovechando el mensaje central de los textos, aun cuando persista cierta lucha con los conceptos expuestos. Una posibilidad que los insto a considerar es que el pasaje que les incomoda puede que no encierre la enseñanza que creen haber entendido de entrada. Muchos de los textos que las personas encuentran ofensivos pueden aclararse leyendo un buen comentario bíblico que ponga en el debido contexto y la adecuada perspectiva la circunstancia histórica en que el texto fue escrito. Pongamos por ejemplo el texto: esclavos, obedezcan a sus amos. El lector medio lo relacionará de inmediato con el comercio de esclavos africanos de los siglos XVIII y XIX o la trata de mujeres en la actualidad. Entonces, esto nos lleva a interpretar ese versículo como aprobación de esa forma de esclavitud y como algo incluso permisible. Ese sería, sin embargo, ejemplo típico de falta de comprensión cultural e histórica del contexto en el que se escribió ese pasaje del Nuevo Testamento en el Imperio Romano del siglo I. No había gran diferencia entre los esclavos y las personas libres de condición común. Todos vivían de forma muy similar y desde luego no estaban segregados del resto de la sociedad en modo alguno. Desde la perspectiva económica, los esclavos tenían la misma paga que los jornaleros libres, y no era su caso el de una pobreza extrema. Además, los esclavos tenían la posibilidad de reunir capital suficiente como para comprar su libertad y, más importante todavía, pocos esclavos lo eran de por vida. La mayoría podían esperar ser manumitidos, concesión de la libertad a un esclavo, transcurridos 15 años, o ya próximos a los 40 años de edad como muy tarde. En total contraste, el tipo de esclavitud que se implantó en el Nuevo Mundo era más sistemáticamente brutal. Los esclavos recibían el mismo trato que el ganado, y eran posesión de su amo sin condiciones ni límite de tiempo. Podía ser violado, mutilado o, incluso, asesinado a voluntad de su dueño en la antigua forma de servidumbre. Los amos tan solo tenían derecho al producto del trabajo de sus esclavos, en cuanto a su tiempo y sus capacidades, y solo de forma temporal. La esclavitud de los negros africanos se basaba en prejuicios de raza, y el patrón por defecto era el de la esclavitud de por vida. Además, el tráfico de esclavos africanos tuvo sus comienzos mediante rapto y secuestro sistemático. La Biblia condena sin paliativos esas prácticas, 1 Tim 1, 9-11, Deuteronomio 24:7. En consecuencia, si bien los cristianos de los primeros tiempos no iniciaron una campaña de abolición de la servidumbre de forma absoluta, los cristianos de tiempos posteriores sí lo hicieron con la esclavitud de opresión de la raza negra, que de ninguna manera podía ser admitida con la Biblia en la mano y a la luz de sus enseñanzas. Algunos textos no quieren en realidad decir lo que podría parecer en una primera lectura superficial. Aún así, hay personas que se dedican a estudiar con detalle determinados pasajes y que, aun habiendo llegado a entenderlos, siguen encontrándolos regresivos y escandalosos. ¿Qué alternativa queda entonces? Mi consejo, en esos casos, es que analicen el fondo del problema que les plantean determinados textos, porque podría tener su origen en que se le concede una incuestionable superioridad de juicio al momento histórico en que viven por encima de cualquier otra posible consideración. No se puede universalizar como superior una época en detrimento de otra. Piénsese un poco en las posibles implicaciones del término regresivo. El rechazar la Biblia como regresiva supone dar por sentado que se ha llegado a un momento histórico de mayor peso y entidad, a partir del cual se juzga que es regresivo y que es, por el contrario, progresivo. Es una noción que peca sin duda de la estrechez de miras y del exclusivismo que se le imputan a esa Biblia que tanto parece ofender a algunos. Detengámonos a considerar las ideas prevalentes en la sociedad británica contemporánea y cómo se diferencian de las suscritas por sus antepasados remotos, los anglosajones. Hace ya 1000 años imaginemos que ambas partes están leyendo la Biblia y que llegan al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Lo primero que leen es que Jesús afirma ser el Hijo del Hombre, que vendría al final de los tiempos acompañado por ángeles para juzgar al mundo en su totalidad según propia justicia. V62, más adelante. Leen acerca de Pedro, el principal entre los apóstoles, que niega a su maestro 3 veces consecutivas para salvar su vida, V71, y más adelante todavía, Pedro es perdonado por ello e incluso restaurado en su liderazgo, Mart 16:7, Juan 21:15. La primera secuencia causaría rechazo en los lectores británicos modernos por su aparente exclusivismo y por permitirse juzgar con omnipotencia. En cambio, estarían sin duda encantados con el pasaje del perdón y la restauración de Pedro. Por el contrario, la primera historia no les causaría ningún problema a sus antepasados remotos por tener clara conciencia de un juicio futuro, y estarían incluso muy dispuestos a conocer más detalles al respecto. En cambio, los dejaría totalmente sorprendidos y confundidos. Esa segunda historia, la desleal traición de Pedro, no merecería perdón a sus ojos. De hecho, ni siquiera merecería vivir, por lo que menos aún pasar a ser discípulo principal y muy estimado. La estupefacción que sentirían sería de tal magnitud que bien podría ser el caso que dejaran en ese punto de leer la Biblia rechazándola sin contemplaciones. Ahora bien, si nosotros nos permitimos pensar en los anglosajones como gente primitiva, puede igualmente suceder que haya quien nos encuentre a nosotros y nuestra sociedad y cultura primitiva. ¿Cómo podemos justificar nuestra noción de progresivo como baremo unívoco con el que juzgar qué partes de la Biblia son válidas y cuáles en cambio no lo son?
Muchas de las creencias de nuestros abuelos y bisabuelos nos parecen ahora insostenibles e incluso nos causan cierto rubor, y ese es sin duda un proceso que no va a detenerse por el momento. Nuestros nietos encontrarán pasadas de moda muchas de nuestras ideas. ¿No sería entonces trágico que rechazáramos la Biblia nosotros ahora por una idea que, en poco tiempo, parecería insostenible e incluso por completo errónea? El apartarse del cristianismo porque algunas de las enseñanzas de la Biblia nos pueden parecer ofensivas supone implícitamente que no estamos dispuestos a aceptar a un Dios que nos causa un problema. ¿Tendría esa actitud algún sentido? Tengo todavía otro consejo más que dar a aquellos que luchan contra alguna de las enseñanzas de la Biblia. De entrada, hay que diferenciar muy claramente entre los temas principales y el mensaje de la Biblia como tal, y las enseñanzas de índole no primaria. La Biblia trata de la persona y obra de Cristo y, en otro orden de cosas, también de la consideración en que ha de tenerse a las viudas en la iglesia. El primero de esos temas reviste sin duda mayor importancia. Sin esa noción, la ordenanza del segundo carecería de sentido. Esto nos lleva a considerar las enseñanzas de la Biblia según su orden adecuado. Pongamos como ejemplo un tema controvertido de plena actualidad así: si decimos, no puedo aceptar la distinción que se hace en la Biblia respecto a los roles de género, habrá que tener presente que los propios cristianos disienten entre sí acerca del significado de ciertos textos, tal como sin duda lo hacen respecto a otras muchas cosas. Aún así, se muestran todos unánimes respecto al credo apostólico en que Jesús fue resucitado de entre los muertos al tercer día. De nada sirve darle vueltas a la cuestión del género hasta no llegar a una conclusión respecto a las enseñanzas centrales de la fe. Llegados a ese punto, habrá quien diga, pero es que no puedo aceptar la Biblia si lo que dice acerca de la mujer es anticuado. Yo respondería a mi vez con otra pregunta: ¿estás con eso queriendo decir que, por no gustarte lo que dice la Biblia respecto al género, Jesús no pudo haber sido resucitado de entre los muertos? Estoy más que convencido de que nadie sostendría semejante postura si Jesús es el Hijo de Dios. Es de rigor que nos tomemos sus enseñanzas en serio, ahí incluida la plena confianza de Jesús en la autoridad de la Biblia en su conjunto. Si Jesús no es en cambio quien dice ser, porque habría de preocuparnos lo que la Biblia dice respecto a cualquier otro tema. Piénsese al respecto de la siguiente manera: si se bucea en la parte más somera de las profundidades de la Biblia, donde se producen incontables controversias respecto a su posible interpretación, puede que acabemos mal parados. Pero si, por el contrario, se lanza uno a fondo en aquello en lo que hay consenso general, esto es, la deidad de Cristo, su muerte y su posterior resurrección, estaremos a salvo y en terreno seguro. Es de capital importancia detenerse primero a considerar las verdades cruciales sobre la obra, vida, muerte y resurrección de Jesús antes que pensar en rechazarlas por cuestiones y enseñanzas de mucho menor peso, aunque quizás más tendentes a suscitar controversia. ¿Una Biblia fiable o un Dios sumiso? Si dejamos que ciertas creencias no bien examinadas socaven nuestra confianza en la Biblia, el coste a la larga será mayor de lo que pudiéramos pensar. Si no te fías de la Biblia como para dejar que rete y corrija tu pensamiento, ¿cómo vas a poder llegar a tener una relación personal con Dios? En toda relación verdaderamente personal, la otra persona tiene que poder contradecirte. Por ejemplo, si a la esposa no se le permite que contradiga a su marido, no habrá posibilidad de una relación íntima. Recuerda, mi lector, la situación que se produce en la película Las esposas de Stepford. Los maridos de esa localidad del estado de Connecticut deciden hacer de sus esposas robots que nunca les lleven la contraria y se plieguen siempre a los deseos del marido. Una esposa de Stepford es siempre complaciente y perfecta en su indumentaria y aspecto externo, pero dudo que pudiera darse ahí una relación genuinamente íntima y personal. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué pasaría si elimináramos de la Biblia todo aquello que ofende nuestras sensibilidades y se interpone en nuestro camino? Si nos dedicamos a decidir qué queremos creer y rechazamos de plano el resto, ¿cómo vamos a poder admitir alguna vez un Dios que nos contradiga? Sería del todo imposible. Y se trataría en todo caso de un Dios robot, que manipularíamos a nuestro antojo por ser un Dios fabricado por nosotros, y no un Dios con el que relacionarse en genuina comunicación, tan solo con un Dios que pueda decirnos cosas que nos remuevan y nos impelan a luchar por llegar al fondo de la cuestión, como ocurre en la amistad y en el matrimonio. Podremos llegar a conocer al Dios real, y no a una sombra producto de nuestra imaginación. Una Biblia investida de autoridad no es enemiga de una relación personal con Dios, es, sencillamente, el requisito previo. Intermedio. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Isaías 1:18. El intermedio hace referencia literal a lo que sucede en medio de un camino o misión, y ese es justamente el punto en que nos encontramos nosotros ahora. Por detrás de toda duda respecto al cristianismo, hay creencias alternativas y presupuestos imposibles de probar acerca de la naturaleza de las cosas. Hasta aquí hemos venido examinando las creencias que subyacen tras 7 de las principales objeciones o dudas que las personas formulan en la sociedad actual en relación con la fe cristiana. Respeto mucho de esos razonamientos, pero, en última instancia, no creo que ninguno de ellos haga que sea imposible, o siquiera improbable, la verdad del cristianismo. Tenemos, pues, otro camino más que recorrer. Ahora bien, una cosa es argumentar que no hay razones suficientes para negarle crédito al cristianismo, y otra muy distinta afirmar y demostrar que sí hay razones más que suficientes para creer en él. Y ese es justamente mi propósito en esta segunda parte del libro. Un momento, ¿debería interrumpirme mi lector? ¿Va en verdad a darnos razones suficientes como para creer en el cristianismo? ¿Cuál es su definición de cristianismo?
¿Y cómo define suficientes? Son preguntas sin duda muy legítimas. Veamos, pues, por orden qué respuesta puede darse a cada una de ellas. ¿Qué clase de cristianismo? Contempladas desde fuera, las diversas iglesias y tradiciones pueden parecer muy distintas, incluso religiones diferentes. Eso es así, en parte, porque las formas de celebrar los cultos y actos religiosos no siguen un modelo único, y porque, tal como señalábamos en el capítulo 3, el cristianismo es la fe de mayor difusión en culturas y regiones muy distintas. Esa es la razón de que esta religión haya ido incorporando una cantidad más que notable de formas culturales distintas. Otra razón para las diferencias de práctica entre cristianos tiene que ver con divisiones internas por cuestiones teológicas ocurridas a lo largo de los siglos. La primera gran división se produjo en el siglo XI entre la Iglesia griega oriental y la Iglesia romana occidental, iglesias que se conocen en la actualidad como Iglesia ortodoxa e Iglesia católica romana. El segundo cisma importante tuvo lugar dentro de la Iglesia occidental, entre el catolicismo romano y el protestantismo. Todos los cristianos que se tomen en serio la verdad y la doctrina estarán de acuerdo en que las diferencias surgidas revisten gran importancia. De hecho, afectan grandemente al modo en que la fe es mantenida y practicada. Aún así, ortodoxos, católicos y protestantes asienten y aceptan por igual los grandes credos desarrollados a lo largo del primer milenio de la historia de la Iglesia. Ese es el caso del credo apostólico, el credo niceno, el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. Todos ellos, sin excepción, contienen la visión cristiana de la realidad. En ellos está la formulación clásica de la comprensión cristiana respecto a Dios como tres personas reunidas en una. La creencia en la Trinidad marca una diferencia abismal respecto a la visión politeísta de algunas religiones, a las religiones monoteístas no trinitarias y al ateísmo, tal como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo 13. Se da, asimismo, una total afirmación de la plena deidad y humanidad de Jesucristo en todos esos credos. El cristianismo no ve a Jesús tan solo como maestro o profeta, sino como el verdadero salvador del mundo. Son enseñanzas todas ellas que hacen que sea más lo que une a los cristianos que lo que los separa. ¿En qué consiste, pues, el cristianismo? En primer lugar, y para el propósito que aquí nos ocupa, defino al cristianismo como el cuerpo de creyentes que suscriben esos grandes credos ecuménicos. Los cristianos creemos que el Dios Trino creó el mundo, que la humanidad incurrió en pecado y maldad, que Dios vino al mundo en la persona de Cristo para rescatarnos, y en su muerte y resurrección, Jesús llevó a cabo nuestra salvación para que podamos ser recibidos por gracia, que estableció su iglesia, su pueblo, como vehículo que da continuidad a su misión de rescate, reconciliación y salvación, y que al final de los tiempos Jesús regresará para renovar los cielos y la tierra, y desterrará de este mundo el mal, la injusticia, el pecado y la muerte. Eso es lo que creemos y suscribimos todos los cristianos por igual, pero sin que ello suponga la totalidad de lo que se cree y se practica. En el momento en que se nos ocurra preguntar en qué manera actúa la Iglesia como vehículo de la obra de Jesús en el mundo y cómo opera la muerte de Jesús en nuestra salvación, o cómo somos aceptos por gracia, católicos, ortodoxos y protestantes darán respuestas distintas, y aun siendo muchos los cristianos que afirman serlo sin filiación específica, lo cierto es que no existen realmente cristianos genéricos, no adscritos a denominación alguna. Todo el mundo tiene por fuerza, en una u otra manera, que responder a la cuestión del cómo, para poner en práctica su vivencia cristiana. Son respuestas que de inmediato quedarán encuadradas en una u otra denominación o tradición. Es importante que mis lectores entiendan bien esto. Mi línea de argumentación tiene como razón y fondo la verdad del cristianismo en sus puntos principales y en un ámbito general, sin distinciones particulares y menos aún particularistas. Mis posibles lectores de trasfondo presbiteriano se habrán quizás dado ya cuenta de que no he hecho manifiestas mis propias creencias teológicas en mi intención de hacer todo cuanto esté a mi alcance para representar a todos los cristianos en general. Aún así, y llegado el momento de describir el evangelio cristiano de pecado y de gracia, lo haré necesariamente como cristiano protestante y sin tocar notas que un autor católico sin duda incluiría. ¿Qué clase de racionalidad? Mi intención es demostrar que hay razones suficientes para creer en el cristianismo. Los incrédulos al respecto de mayor prominencia en la actualidad, como es el caso de Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y Christian Hitchens, insisten en que no hay razones suficientes para creer en la existencia de Dios. Dawkins, por ejemplo, sostiene que la proclamación de la existencia de Dios es una hipótesis científica que debería poder someterse a demostración racional. Tanto Dawkins, como tantos otros escépticos que secundan sus ideas, aspiran a un argumento lógico o empírico sobre Dios que fuera irrebatible y que, en consecuencia, fuera convincente de manera universal. No están dispuestos a creer en Dios mientras no esté disponible la prueba necesaria. ¿Hay algo que objetar al respecto? Por mi parte, creo que si todos esos autores están evaluando los argumentos cristianos desde los presupuestos de lo que ha dado en llamarse racionalismo radical, sus proponentes sentaron un principio que denominaron principio de la verificación, en virtud del cual no debería creerse en proposición alguna que no pudiera demostrarse aplicando la lógica o mediante la verificación empírica sensorial. Ahora bien, ¿qué es lo que en realidad quiere decirse con demostrarse? La prueba, desde ese punto de vista, consiste en un argumento lo suficientemente fuerte como para que ninguna persona, en adecuado ejercicio de sus facultades mentales, pueda desestimarlo. Ateos y agnósticos por igual demandan esa clase de prueba respecto a Dios, pero no son ni mucho menos los únicos que se atienen a un racionalismo radical.
Son muchos los cristianos que aseguran que sus argumentos a favor de la fe tienen la fuerza suficiente como para que todos aquellos que los rechacen estén sencillamente cerrándose a la evidencia de la verdad, ya sea por miedo o por pura obcecación. A pesar de la notable cantidad de libros que demandan a los cristianos pruebas respecto a sus creencias, no encontraremos a filósofos haciendo eso, ni siquiera a los ateos más recalcitrantes. La inmensa mayoría de ellos están de hecho convencidos de que el racionalismo radical es prácticamente imposible de defender. Para empezar, la demanda no está en consonancia con sus propias exigencias, como puede demostrarse, de forma empírica, que nadie puede creer algo sin una prueba empírica. De todo punto, es algo imposible, lo que pone al descubierto que, en el fondo, el ateísmo es asimismo una creencia. El racionalismo radical asume igualmente que es posible llegar a una perspectiva desde cero, una postura de completa objetividad ideal. No obstante, la práctica totalidad de los filósofos opina que eso es algo imposible. Todos sin excepción evaluamos las cosas a partir de experiencias y presupuestos previos, con un trasfondo personal de creencias que influyen sobremanera en nuestro pensamiento y en el modo en que funciona nuestra mente razonante. Entonces, no es honesto demandar argumentos a los que todo el mundo sin excepción deba doblegarse. El filósofo Thomas Nagel es ateo, pero en su libro La última palabra admite que no puede tratar la cuestión de Dios de forma aséptica. De hecho, confiesa que tiene temor de la religión, y que duda mucho de que nadie pueda tratar esa cuestión sin motivos poderosos para pronunciarse de una u otra forma al respecto. Me refiero al miedo a la religión como tal. Hablo, además, por propia experiencia al padecer yo mismo ese temor. Deseo que el ateísmo sea cierto, no es solo que no crea en Dios y, como es lógico y natural, espere estar acertado en esa ausencia de creencia, es que realmente espero que Dios no exista. Es más, no quiero en modo alguno que haya un Dios, no quiero que el universo esté configurado de esa manera. Tengo, además, curiosidad por saber si hay alguien a quien le sea de verdad indiferente la existencia o inexistencia de Dios, alguien que, con independencia de su creencia al respecto, no desee de forma particular que se demuestre definitivamente como correcta una u otra alternativa. Imaginemos a un juez al que le llega un caso en el que una de las partes contendientes es una empresa en la que ha invertido una gran cantidad de dinero. Ahora bien, a la vista de su particular interés en que el caso discurra de determinada manera, renuncia por principios a hacerse cargo del caso. Lo que Nagel está ahí diciendo es que, en lo que respecta a Dios, todos nos parecemos al juez dependiendo de la experiencia personal que se haya tenido con la religión, de posibles compromisos y creencias en otras áreas y asimismo del modo en que nos estemos conduciendo en la vida. Todos queremos realmente que la cuestión de Dios se resuelva en uno u otro sentido. El problema surge cuando no hay salida alternativa y hay que aceptar el caso se quiera o no. Con su rechazo al racionalismo radical, Nagel, aun a pesar de su escepticismo, muestra un extraordinario respeto por las creencias y la religión se diferencia, por ello, tanto en tono como en posición de Dawkins y de Harris. La imposibilidad de defender el racionalismo radical con presupuestos filosóficos se ha hecho patente en las severas y un tanto sorprendentes críticas de parte del mundo académico en revistas especializadas a los libros de Dawkins y Dennett. Como ejemplo emblemático, Terry Eagleton, académico de filiación marxista, escribió una acerba reseña crítica del libro de Richard Dawkins El espejismo de Dios, que fue publicada en London Review of Books. Su crítica se centra en la ingenua pretensión de Dawkins de que la fe carece de componente racional y de que la razón no se asienta de manera notable en la fe. Dawkins considera que toda fe es de por sí ciega y que a los niños cristianos y musulmanes se los adoctrina para que crean sin cuestionamientos, pero, de hecho, ni siquiera los clérigos de pocas luces que ejercían de mentores míos en el instituto creían que eso tuviera que ser así. Para la corriente principal del cristianismo, la razón, el recurso de la argumentación y la duda honesta han sido siempre parte integral de las creencias. La razón, aunque está presente y activa en todo momento para el creyente, no le permite profundizar hasta la esencia de las creencias, como tampoco lo permite para las creencias no religiosas de fina percepción y trasfondo ilustrado. El propio Dawkins vive más por fe que basándose en una razón empírica. Todos suscribimos, en una u otra área, creencias que no cuentan con justificación racional intachable, pero que, aún así, es razonable concederles algún crédito. Ahora bien, si rechazamos el racionalismo radical, vamos a quedarnos estancados en un relativismo, sin posible manera de juzgar y diferenciar distintas posturas. Creo rotundamente que no. En los capítulos 2 y 3, señalaba la imposibilidad fáctica de mantener un relativismo absoluto. Mi enfoque en lo que queda del libro será el conocido como racionalismo crítico. Este enfoque asume que hay argumentos que un elevado número de personas racionales encontrarán convincentes, aunque no haya un argumento que sea igual de persuasivo para todos sin excepción. La premisa de partida es que algunos sistemas de creencia son, por su propia naturaleza, más razonables que otros, pero que todo posible argumento que se aduzca será racionalmente evitable al final. Esto quiere decir que siempre se puede encontrar una razón para zafarse de una argumentación en particular que no peque, aún así, ni de juicio sesgado ni de empecinamiento. Sea como fuere, eso no significa que no podamos evaluar las creencias, sino sencillamente que no deberíamos esperar pruebas concluyentes inapelables o incuestionables, y que así pretenderlo no sería justo. Ni siquiera en el campo científico se procede así.
Los científicos son reacios a afirmar que una teoría ha quedado definitivamente demostrada o confirmada. Incluso Richard Dawkins admite que las teorías de Darwin no pueden ser probadas de forma irrecusable, que pueden surgir nuevos datos que forzarán a nuestros sucesores a abandonar el darwinismo o a modificarlo más allá de todo posible reconocimiento. Pero eso no significa que la ciencia no vaya a seguir experimentando con propuestas de teorías y descubra sin duda que unas son empíricamente más verificables que otras. De hecho, una teoría se considera empíricamente verificada si es capaz de organizar la evidencia disponible de forma coherente y, al mismo tiempo, explicar los fenómenos que la acompañan en mejor manera que ninguna otra teoría alternativa concebible. Esto quiere decir que, de ser puesta a prueba, nos lleva a esperar, con cierto grado de precisión, múltiples y variados eventos de mejor manera que otras teorías en competencia sobre los mismos hechos y datos, y que es por tanto aceptable, aunque sin estar inapelablemente demostrada, en el sentido del racionalismo radical. En Hay un Dios, el filósofo Richard Swinburne argumenta con fuerza que la creencia en Dios puede ser puesta a prueba y justificada, pero no demostrada. En esa misma manera la idea de que existe un Dios, señala, nos lleva a esperar la realidad de las cosas que observamos, que el universo en verdad existe, que se rige por leyes científicas, que hay seres humanos que lo habitan con conciencia de ello y con un sentido moral indeleble. La teoría que propone que no hay Dios, insiste en señalar, no nos lleva a esperar ninguna de esas cosas. Por lo tanto, la creencia en Dios es más plausible empíricamente y, además, elucida aquello que percibimos como explicación superior de lo existente. No hay desde luego forma alguna irrebatible de demostrar la existencia de Dios, pero eso no significa que no podamos sopesar y analizar las razones subyacentes en las creencias religiosas, y podamos descubrir incluso que una en concreto, de entre varias otras, es de hecho la más razonable. Dios como dramaturgo. No quisiera que nadie pensara que estoy asumiendo la postura del racionalismo crítico como segunda mejor opción o a falta de algo mejor. Si el Dios de la Biblia realmente existe, el racionalismo crítico sería la manera apropiada de acercarnos a la gran cuestión de su ser y existencia. Cuando, a su regreso a la Tierra tras un viaje espacial, uno de los cosmonautas rusos informó que no había encontrado a Dios, señaló al respecto C.S. Lewis que era algo así como si Hamlet hubiera subido a la torre más alta de su castillo en busca de Shakespeare. Si Dios en verdad existe, no será desde luego como un objeto más dentro del universo, como materia que nosotros podamos analizar en el laboratorio empíricamente. Su relación con nosotros sería como la del dramaturgo con los personajes de su obra. Nosotros, sus personajes, podremos llegar a saber muchas cosas acerca de nuestro autor, pero tan solo en la medida que él considere oportuno. Esto quiere decir que no va a ser en modo alguno posible demostrar o probar la existencia de Dios como si de un objeto presente en el universo se tratara, como pueda ser el caso del oxígeno y el hidrógeno, o el de una isla en el Océano Pacífico. Lewis propone otra metáfora para conocer la verdad acerca de Dios al afirmar que cree en Dios, como creo que el sol ha salido no solo porque lo veo, sino porque con su luz veo todo lo demás. Imaginemos por un momento que intentamos mirar directamente al sol para poder desentrañar su naturaleza. Es imposible hacerlo. La retina humana quedaría dañada de forma irremediable. Una manera mucho mejor de hacerlo sería indagar acerca de la existencia, el poder y la cualidad de ese astro con relación al mundo que nos hace manifiesto, para reconocer cómo sustenta todo cuanto percibimos al mismo tiempo que nos permite verlo. Esa sería, pues, una vía de progreso al respecto. De nada servirá, en consecuencia, empeñarnos en mirar directamente al sol, por así decirlo, en busca de pruebas irrefutables de la existencia de Dios. En su lugar, deberíamos ver lo que el sol nos muestra, qué explicación acerca del mundo cuenta con mayor poder explicativo, para dar sentido a lo que observamos en el mundo y en nosotros mismos. Tenemos la sensación de que el mundo no es como debería ser. Nos percibimos a nosotros mismos como grandiosos y también llenos de fallos. Anhelamos experimentar amor verdadero y plenitud de belleza, pero en una medida tal que el mundo no puede ofrecer. Tenemos una necesidad profunda de encontrarle sentido a las cosas y a la existencia. ¿Qué cosmovisión sería la más acertada y satisfactoria en ese sentido tan plural? Los cristianos no sostienen que su fe les proporcione omnisciencia o un conocimiento absoluto de la realidad. Eso tan solo puede hacerlo Dios. Pero si se sostiene que la razón que da respecto a todo aquello que nos rodea, la creación, la caída del hombre, su redención y su restauración, da pleno sentido al mundo, le pido ahora a mi paciente lector que asuma por un momento la visión cristiana de las cosas, como si de unas nuevas gafas se tratara, y contemple el mundo desde esa perspectiva, que compruebe si tiene poder para explicar lo que vemos y sabemos. Si el Dios de la Biblia existe, no va a tratarse del escritor en su torre, sino de un auténtico y genial dramaturgo. Eso significa que no vamos a encontrarlo en la manera y con la facilidad que encontramos un objeto pasivo en virtud de los poderes empíricos de la investigación. Se tratará más bien de dar con las pistas que nos guíen a la realidad que ha dejado impresa en el universo, nosotros incluidos. Esa es la razón de que, si Dios existe, podamos esperar encontrarlo apelando a nuestras facultades racionales. Si en verdad hemos sido hechos a su imagen y semejanza, como seres racionales y personales, tendrá que darse una cierta correspondencia entre su mente y la nuestra. Sin embargo, esto significa asimismo que la sola razón no bastará al genial dramaturgo. Tan solo se accede a través de una revelación personal. Es por eso que tenemos que dirigirnos a la Biblia para saber qué dice acerca de Dios y la condición humana.
En la perspectiva cristiana, la evidencia final acerca de la existencia de Dios es la persona de Jesucristo si hay un Dios. Los personajes de su obra pueden esperar tener la necesaria información respecto a su persona dentro de la propia obra, pero los cristianos creemos que nos dio más que mera información. Dios se incluyó a sí mismo en su historia como personaje principal con el nacimiento de Jesús en el establo y en su gloriosa resurrección tras su muerte. Es a Él, por tanto, a quien hemos de dirigirnos. Parte 2. Las razones de la fe. Capítulo 8. Los indicios de Dios. Si dejamos a un lado la posible existencia de Dios y la pervivencia tras la muerte como eventualidades dudosas, surge inapelable la cuestión de decidir el sentido y uso de la vida. Si la muerte pone fin a todo, si no hay razón para esperar lo bueno ni temer lo malo, habrá que preguntarse para qué estamos en el mundo y cómo hemos de comportarnos a la vista de ello. La respuesta es sencilla, pero tan difícil de aceptar que serán quizás mayoría los que no estén dispuestos a asumirla. No hay razón que justifique la vida, luego, la vida no tiene sentido. Somerset Maugham, de Summing Up, en resumen, es muy cierto, estuve siempre convencido de ello, no tengo derecho alguno a existir. Yo aparecí en el mundo por casualidad, con la misma clase de existencia que pueda tener una piedra, una planta, un microbio. Mi propia percepción no iba mucho más allá de un insustancial zumbido. Se me ocurría entonces pensar que, ahí estaba yo, comiendo y bebiendo, haciendo lo posible por preservar la vida, que no había ni una sola razón, nada en absoluto, que justifique la existencia. Jean-Paul Sartre, La náusea. ¿Cómo creer en el cristianismo si ni siquiera sabemos si Dios en verdad existe? La auténtica cuestión, sin embargo, es que, aun no siendo posible una prueba irrefutable y fehaciente de su existencia, son muchas las personas que tienen indicios sólidos de su realidad, huellas de Dios, por así decirlo, en múltiples formas y lugares. Durante un tiempo, tuve encuentros periódicos con un joven y brillante científico que estaba atormentado por un sentido general de la existencia real de Dios. Mucho del contenido de este capítulo se lo debo a lo descubierto en mis conversaciones con él. Este joven examinaba incansable argumento tras argumento de la razón de Dios y, aun teniendo muchos de esos argumentos un mérito indudable, para él todos podían recusarse racionalmente en uno u otro punto, lo que le suponía un terrible desasosiego. No voy a poder creer hasta que encuentre al menos una razón absolutamente irrefutable de la existencia real de Dios, me confesaba intranquilo. El que yo le señalara entonces que estaba con ello asumiendo un racionalismo radical, le proporcionó cierto alivio, sobre todo al llegar conjuntamente a la conclusión de que no había prueba irrefutable que demostrara que ese objetivo había sido alcanzado. A partir de ese momento, empezamos a dar marcha atrás con el propósito de revisar las principales vías de razonamiento que había hasta entonces estimado como auténticas pruebas, y las consideramos indicios. El consiguiente repaso, con esa perspectiva en mente, le ayudó a ver que, de forma acumulativa, los indicios disponibles acerca de la existencia de Dios tenían una fuerza realmente extraordinaria. El filósofo Alvin Plantinga está convencido de que no hay pruebas sobre la existencia de Dios que puedan convencer racionalmente a todas las personas. Aún así, cree que hay al menos entre 2 y 3 docenas de buenos argumentos para la existencia de Dios. Los lectores que se tomen la molestia de repasar la lista que propone Plantinga encontrarán, en su mayoría, que algunos de esos argumentos son atractivos y otros no. Sea como fuere, lo cierto es que el peso total de los que parezcan apropiados puede llegar a ser realmente formidable. En las páginas que siguen trataré tan solo un número limitado de ellos. El estallido misterioso. Los individuos de mente más racional se han sentido siempre fascinados por esta cuestión, cómo es que existe algo y no justamente lo contrario, cuestión que se ha hecho más interesante todavía con la teoría del Big Bang. Existe evidencia suficiente como para asegurar que el universo se está expandiendo en forma explosiva y hacia el exterior, a partir de un único punto. Stephen Hawking ha escrito al respecto lo siguiente: en la actualidad, prácticamente todo el mundo cree que el universo, y asimismo el tiempo, tuvieron su inicio a partir de un tremendo Big Bang. El científico Francis Collins lo explica en lenguaje popular en su libro The Language of God, como habla Dios. Disponemos de una muy sólida conclusión de que el universo se originó a partir de un tremendo Big Bang hace 15.000 millones de años. El universo tuvo su inicio con un deslumbrante fogonazo de energía inimaginable a partir de un punto infinitesimalmente pequeño. Esto implica que, de forma previa a ese momento, no existía nada. Soy incapaz de imaginar en qué manera la naturaleza, en este caso el universo, pudo haberse creado a sí misma. El hecho de que el universo tuviera un principio implica que alguien tuvo la capacidad necesaria para iniciarlo, y soy personalmente de la opinión de que eso tuvo que ocurrir desde fuera. Todo cuanto conocemos en este mundo es contingente, es decir, obedece a una causa externa. En lógica consecuencia, el universo, que no es más que un inmenso cúmulo de entidades contingentes, ha de depender a sí mismo de una causa externa para su existencia. Algo tuvo que hacer posible el Big Bang, pero, que en concreto y de forma particular, evidentemente, fue algo externo a la propia naturaleza, esto es, un ser sobrenatural no contingente, existente por sí en sí.
Sam Harris, en su reseña del libro de Francis Collins, hace la clásica objeción a esa línea de argumentación, sea como fuere, insiste, y aun aceptando que nuestro universo tenga por fuerza que haber sido creado por un ser inteligente, esto no sugiere que haya sido necesaria y obligadamente creado por el Dios de la Biblia, y lo asiste, sin duda. Toda la razón si nos planteamos esa propuesta como demostración de la existencia de un Dios personal, es evidente que no completa toda esa expectativa. Pero, si lo que estamos buscando es un indicio, una pista indicativa de la existencia de algo más allá del mundo natural, esta propuesta innegablemente es muy provocadora para un número estimable de personas. La alfombra cósmica de bienvenida. Para que la vida orgánica pueda existir, las regularidades fundamentales y las constantes de la física, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, el empuje de las fuerzas nucleares débiles y fuertes, han de tener y mantener valores que, en su conjunto, queden limitados a unos parámetros notablemente estrechos. Ahora bien, la probabilidad de que esa calibración tan perfecta y ajustada ocurra por pura casualidad es tan escasa como para ser considerada estadísticamente irrelevante. Collins lo expresa una vez más de forma acertada, al contemplar el universo desde la perspectiva del científico, la impresión es que éste anticipaba nuestra llegada. Hay de hecho 15 constantes, la constante gravitacional, diversas constantes relativas a las fuerzas nucleares fuertes y débiles, etc., que tienen valores sumamente precisos. Si alguna de esas constantes se alterara, aun solo en una millonésima parte o, en algunos casos, en una sola parte en un conjunto de millones, el universo no existiría tal como lo conocemos. La materia no habría podido concretarse y, en consecuencia, no habrían existido ni las estrellas, ni las galaxias, ni los planetas, ni el ser humano. Como alguien ha señalado, es como si un notable número de esferas se hubieran programado al unísono dentro de unos parámetros muy precisos, lo que es, en efecto, lo ocurrido, y que un fenómeno de esa naturaleza pueda haber ocurrido de forma casual es algo extremadamente improbable. Stephen Hawking dice en ese sentido, las probabilidades en contra de que un universo como el nuestro surgiera a partir de algo parecido al Big Bang son tremendas. Personalmente, creo que encontramos ahí unas muy claras implicaciones religiosas. Además, aún añade, sería muy difícil de explicar que el universo haya hecho su aparición de ese modo a no ser por un acto externo y voluntario por parte de un Dios que tuviera en mente crear a seres como nosotros. Esta teoría se conoce como el principio antrópico o el argumento de la sintonía fina, esto es, que el universo fue dispuesto en forma adecuada para la aparición y existencia del ser humano. Como argumento, debe de ser de una fuerza extraordinaria, justamente por la tremenda cantidad de protestas y refutaciones que ha ido suscitando. La más común de todas ellas, utilizada por Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, es que podrían existir trillones de universos dada la enorme cantidad de universos, existentes en una enorme acumulación de tiempo y espacio. Es inevitable que algunos de ellos reúnan las características necesarias para hacer posible nuestra forma de vida. El universo en que nosotros nos encontramos cumple con esos requisitos, lo cual explica que nos encontremos aquí. Como prueba definitiva, la sintonía fina, o el principio antrópico, puede sin duda evitarse racionalmente, y aún sin haber prueba alguna de la existencia de múltiples universos, tampoco puede demostrarse su ausencia. Aún así, como indicio potencial, esa vía de pensamiento tiene su fuerza. Alvin Plantinga propone una ilustración práctica al respecto. Imagina, para ello, a un hombre que se reparte a sí mismo 4 ases 20 veces seguidas en una misma partida de póker mientras sus compañeros echan mano a los revólveres. Ese jugador se apresura a explicar, sé que parece sospechoso. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una infinita sucesión de universos de modo tal que, para cualquier posible distribución de las cartas de póker, hubiera un universo que lo permitiera? Y es justamente nuestro caso, que nos encontramos en un universo que cumple esas características y en el que yo puedo repartirme 4 ases seguidos sin hacer trampas. Ese argumento no surtiría efecto alguno en los otros jugadores de la partida. Es técnicamente posible que ese jugador se diera sin trampas 20 manos seguidas de 4 ases. Pero, aun sin poder demostrar que hubiera hecho trampa, tampoco sería razonable concluir que no hubiera sido así. El filósofo John Leslie propone una ilustración similar. Imagina a un hombre que ha sido sentenciado a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento integrado por 50 expertos en tiro. Llegado el momento, todos ellos disparan, pero ni uno solo da en el blanco. Dado que es posible que incluso un avezado tirador falle en distancias cortas, cabe igualmente la posibilidad de que los 50 fallaran a la vez y, aun sin poder probar que se hubieran puesto de acuerdo para errar el blanco, sería de todo punto irrazonable llegar a la conclusión de que no había sido en efecto así. Es, pues, técnicamente posible que nosotros estuviéramos por puro azar en el universo en el que se desarrolló la vida orgánica, y aún no pudiendo demostrarse que la sintonía fina del universo obedeciera a un diseño particular, sería irrazonable concluir que no había sido en efecto así. Y aunque la vida orgánica pudiera haber hecho su aparición sin un creador, ¿tiene sentido vivir como si esa remota posibilidad fuera cierta? La regularidad de la naturaleza.
Hay algo acerca de la naturaleza que es, sin embargo, mucho más sorprendente e inexplicable que su diseño. Todo razonamiento inductivo científico se basa en el supuesto de la regularidad de la naturaleza, sus leyes. Así, por ejemplo, el agua hervirá mañana bajo las mismas condiciones que lo ha hecho hoy. El método inductivo se basa en generalizaciones a partir de lo observado para llegar a una ley general. Sin el razonamiento inductivo, no sería posible aprender a partir de la experiencia, no. Sería posible servirse del lenguaje y tampoco podríamos fiarnos de lo almacenado en la memoria. La mayoría de las personas encuentran todo eso muy normal y nada inquietante, pero no así los filósofos. A David Hume y a Bertrand Russell, como profanos en la materia que eran, les preocupaba el hecho de no tener la más mínima intuición sobre el porqué de la regularidad observable en la naturaleza, y más aún el hecho de no tener ni la más mínima justificación racional para asumir que seguirá siendo igualmente así mañana. Si a alguien se le ocurriera decir, bien, el futuro siempre ha sido igual que el pasado en el pasado, Hume y Russell replicarían que se está ahí asumiendo justo lo que se está queriendo establecer. Dicho de otra forma, la ciencia no puede demostrar la regularidad continuada de la naturaleza, que es algo que hay que dar por sentado por fe. Han sido muchos los estudiosos que han sostenido por espacio de varias décadas que la ciencia moderna se desarrolló en su forma más sostenible en la civilización cristiana por razón de su creencia en un Dios personal y todopoderoso, creador y sustentador de un universo ordenado. Como prueba de la existencia de Dios, la regularidad de la naturaleza no es algo inapelable. Así, siempre se podrá decir, no sabemos por qué las cosas son como son. Sin embargo, como indicio de la existencia de Dios, es altamente valioso. El indicio de la belleza. Arthur Sedanto, crítico de arte de The Nation, describió una vez una obra de arte que le impresionaba por un oscuro pero ineludible significado. Dicho con otras palabras, aun siendo muy cierto que las grandes obras de arte no te impactan con un mensaje simplista, sí te dan siempre la sensación de que la vida no es una fábula contada por un idiota, llena de ruido y de furia, y carente de significado. La realidad es que te llenan de esperanza y que te proporcionan la fuerza necesaria para seguir adelante, aun sin poder precisar qué es lo que en realidad te mueve. Leonard Bernstein se explayó en cierta ocasión acerca del efecto que surtía en ella música de Beethoven. Beethoven compuso piezas tan verdaderas y exactas que te dejan literalmente sin aliento. Ahora bien, si al escuchar una música la sensación que se tiene es que cualquier nota que se escoja al azar es la exacta y adecuada, tanto en relación con la anterior como respecto a la que le sigue, lo más probable es que estemos escuchando a Beethoven. Melodías, fugas, ritmos, dejémoslos para los Tchaikovskis, Hin de Miserables. Nuestro muchacho es el que ofrece la buena mercancía, la creada en el cielo, la que tiene el poder de hacerte sentir al terminar de escuchar, algo va bien en el mundo y se hace entonces evidente la presencia y la guía de una ley consecuente en sí misma, algo en lo que verdaderamente confiar, algo que no va a fallarnos nunca. Si en verdad Dios no existe y todo lo que hay en este mundo es producto, en celebérrima expresión de Bertrand Russell, de una disposición accidental de átomos, entonces no habrá propósito ni sentido en nuestra existencia, seremos tan solo meros accidentes si somos el producto de fuerzas naturales accidentales. Entonces lo que denominamos belleza no será más que una respuesta neurológica ante unos datos particulares. El que encontremos un paisaje hermoso será porque nuestros ancestros sabían cómo encontrar ahí comida, y ellos sobrevivieron precisamente gracias a ese factor neurológico que nosotros hemos heredado y que sigue, por tanto, presente y activo de la misma forma. Aun experimentando la música como algo significativo, no dejará de ser algo meramente ilusorio. El amor también será entendido de esa manera si no somos más que el resultado de fuerzas ciegas de la naturaleza. Aquello que denominamos amor no es más que una reacción bioquímica heredada de nuestros antepasados por transmisión a través de sucesivas generaciones, por ser un rasgo que fomentaba la supervivencia. Bernstein y Danto dan con sus palabras testimonio del hecho de que, aun cuando las personas crean que el amor y la belleza son meras respuestas biológicas, en la presencia de un arte verdaderamente grande y sublime sentimos de manera ineludible que la vida tiene un sentido real, que hay verdad y justicia que no van a fallarnos y que el amor significa todo en este mundo. Nótese aquí que Bernstein, aun sin ser en absoluto una persona religiosa en el sentido más ortodoxo, no puede evitar usar el término cielo al referirse a Beethoven. Por lo tanto, uno puede ser un materialista secular convencido de que conceptos tales como la verdad y la justicia, y el bien y el mal son meros espejismos. Pero, aún así, en presencia de lo bello en la naturaleza o de lo sublime en el arte, el corazón humano nos advierte que puede que no todo escepticismo esté justificado. Otro artista de renombre que aparentemente sostiene la misma teoría es Jon Updike. En su relato breve, Plumas de Paloma, un adolescente le dice a su madre, si resulta que cuando nos morimos no hay nada, el sol, los campos o cualquier otra posible cosa, será un horror, ¿no? Ese horror se lo tragará todo como un océano. Más adelante en la historia, ante la belleza milimétrica del plumaje de una paloma, ese mismo adolescente se siente abrumado ante la certidumbre interna de la existencia de un Dios que preside por detrás de la creación y que le permitirá vivir por la eternidad. 14. Updike parece estar diciendo ahí que, con independencia de creencias personales acerca del azar y el probable sinsentido de la existencia, ante la realidad de lo bello sabemos bien que pensar. Vale, ¿qué conseguimos con eso? Podría objetar alguien, el que sintamos que ese algo es cierto, no le confiere esa cualidad.
Pero, ¿es que estamos hablando aquí tan solo de sentimientos? Lo que se evoca en esas experiencias es, más exactamente, un apetito o un deseo. Goethe se refiere a esta instancia como Selige Sensach, bendito anhelo. En realidad, no solo percibimos la realidad, sino también la ausencia de aquello que anhelamos. San Agustín, en sus Confesiones, razonaba que todos esos deseos no cumplidos eran indicios que apuntaban a la realidad de Dios, pero surge de inmediato la objeción por parte de algunos: ¿es eso realmente así? El hecho, por ejemplo, de sentir que deseamos un filete para cenar no significa que vayamos a conseguirlo. Ahora bien, si bien el hambre no prueba que vaya a hacer su aparición el menú deseado, no patentiza el hecho de anhelar comida la existencia de alimentos. Y no es igualmente cierto, además, que los deseos innatos se corresponden con objetos de existencia real que pueden satisfacer ese deseo, como es el caso del deseo sexual, pertinente al sexo, el apetito físico, relativo a la comida, el cansancio, en correspondencia con dormir, y el deseo de relacionarse a nivel social, que tiene que ver con la amistad. ¿No es, pues, el deseo no satisfecho y suscitado por la belleza un deseo innato? Anhelamos experimentar amor, gozo y belleza, que son sentimientos que en ninguna forma van a poder satisfacer la comida, el sexo, la amistad o el éxito. Anhelamos algo que nada en este mundo va a poder satisfacer. ¿No constituye eso un indicio de la existencia de ese algo que queremos? Ese deseo que no puede en manera alguna satisfacerse es lo que entendemos como un deseo humano innato y profundo, lo que lo convierte en uno de los principales indicios que apuntan a la realidad de Dios. Lo que pone fin a los indicios. En nuestra cultura occidental, existe una muy influyente escuela de pensamiento que asegura tener las respuestas adecuadas para todos esos supuestos indicios o pistas. Se trata, evidentemente, de la escuela de la biología evolutiva, que afirma que todo lo relativo al ser humano puede ser explicado en función de la selección natural. Un libro que trata de desbaratar todos esos posibles indicios acerca de Dios es Romper el hechizo, la religión como un fenómeno natural, de Daniel Dennett. Este autor sostiene que el origen de nuestros sentimientos religiosos se explica sobre la base de la necesidad que tuvieron nuestros antepasados remotos de sobrevivir en un entorno hostil en colectivos numéricamente grandes. Entonces, nos dieron en herencia ese rasgo genético particular, propuesta que el autor resume en los siguientes términos. Todo lo que valoramos, desde el azúcar, el sexo y el dinero hasta la música, y la religión, lo valoramos en razón de algo. Detrás de nuestras razones están las razones evolutivas, que son distintas a las nuestras y que constituyen justificaciones independientes que han sido respaldadas por la selección natural. En The New York Times Magazine, Robin Meranz Henig pasaba revista, en un artículo de su autoría, sobre lo que los evolucionistas piensan acerca de la religión. El artículo se titulaba Darwin's God, el Dios de Darwin. Sabemos que la idea de un Dios infalible es tranquilizadora y nos resulta además familiar, noción que incluso un niño puede aceptar. ¿Por qué es así? Algunos evolucionistas, como es el caso de David Sloan Wilson, piensan que la creencia en Dios hizo en su momento que las personas fueran más felices y menos egoístas, lo que supuso que sus familias y tribus tuvieran mayores oportunidades de sobrevivir y, asimismo, de conseguir mejores apareamientos. Otros, en cambio, como es el caso de Scott Atran y Richard Dawkins, postulan que la creencia en Dios es un subproducto accidental de otros rasgos pertinentes que ofrecían una mayor posibilidad de adaptación. Los antepasados nuestros que sobrevivieron tenían una mayor tendencia a detectar agentes en el entorno, incluso cuando no los había, por lo cual es más probable que adjudicaran narraciones, en virtud de un razonamiento causal, a todo lo que les rodeaba y acontecía. Se trata de características y rasgos pertinentes, concluyen esos autores, que nos hacen ser más receptivos a la noción de un Dios, ya que podemos ver agentes, narrativas e inteligencia allí donde en realidad no hay nada en absoluto. A pesar de los enconados debates en ese campo en particular, los teorizadores de la evolución coinciden totalmente en que nuestra capacidad para creer en Dios forma parte de nuestra fisiología por la sencilla razón de que estaba asociada, ya fuera de forma directa o indirecta, con las características que ayudaron a nuestros antepasados a adaptarse al medio. Esa es la razón de que los argumentos a favor de la existencia de Dios sean atrayentes para un gran porcentaje de personas y nada puede ni debe decirse o añadirse al respecto. Los indicios no serían entonces indicativos de nada. Aún así, siguen siendo muchos los que creen no solo que el argumento de los que eliminan todo posible indicio es de carácter gravemente contradictorio, sino también que, de hecho, apunta a otro posible indicio respecto a Dios. En la última parte del libro El espejismo de Dios de Dawkins, este admite que, dado que somos el resultado de la selección natural, no podemos confiar en nuestros sentidos de forma absoluta. Después de todo, la evolución se interesa tan solo en preservar una conducta adaptativa, no una creencia verdadera. En el artículo publicado en The New York Times Magazine, mencionado líneas atrás, otro científico dice al respecto: en determinadas circunstancias, una creencia simbólica que se aparta de la realidad fáctica corre mejor suerte. Dicho de otra forma, las creencias falsas paranoicas son en ocasiones más efectivas para ayudarnos a sobrevivir que aquellas otras que se atienen meramente a lo fáctico e inmediato.
Yo no creo que Dawkins u otros teorizadores de la evolución se den cabal cuenta del alcance total de esta percepción crucial. La evolución tan solo resulta fiable en cuanto que nos proporciona facultades cognitivas que nos ayudan a seguir viviendo, pero no como cuadro fiable y exacto del mundo que nos rodea. Patricia Chetland lo explica así: la principal tarea del cerebro es poner en su debido sitio a las distintas partes del cuerpo con el fin de que el organismo como tal sobreviva. Las mejoras en el control sensomotor suponen una ventaja evolutiva. Un estilo más sofisticado de representación del mundo es ventajoso siempre y cuando potencie las oportunidades de supervivencia del organismo como tal. La verdad, cualquiera que ésta pueda ser, pasa a un segundo plano. 24. Thomas Nagel, el destacado filósofo y ateo, se muestra de acuerdo en el último capítulo de su libro La última palabra. Afirma, al respecto, que sin duda la mente nos informa de lo que realmente es, de lo que en verdad está presente en el mundo, por lo que he de seguir las reglas de la lógica por ser correctas, y no tan solo por estar yo biológicamente programado para así hacerlo, pero lo cierto es que, según la biología evolutiva, las leyes de la razón deberían tener sentido en tanto y cuanto nos ayuden a sobrevivir, no porque nos informen necesariamente acerca de la verdad. De ahí que, en última instancia, Nagel se pregunte, ¿podemos tener una confianza continuada en la razón como fuente de conocimiento acerca del carácter no aparente del mundo? En sí misma, creo yo, la historia de la evolución, de la raza humana como tal, no da razón que justifique esa confianza. Los evolucionistas postulan que, si la idea de Dios nos parece de entrada sensata, no es porque Dios realmente exista, sino tan solo porque esa creencia nos ayuda a seguir adelante y, por lo tanto, pasa a formar parte constitutiva de nuestro ser. Ahora bien, si es en verdad cierto que no podemos fiarnos de nuestras facultades inductoras de creencias para que nos expliquen la verdad de Dios, porque deberíamos confiar en ellas como fuente de información fidedigna respecto a cualquier posible cosa, la ciencia evolutiva incluida. Si nuestras facultades cognitivas únicamente nos informan de aquello que necesitamos para sobrevivir, no lo que es verdad, ¿por qué fiarnos de lo que nos diga? De todo esto, parece desprenderse que a los teorizadores de la evolución les quedan solo dos opciones. Por una parte, podrían dar marcha atrás y admitir que podemos fiarnos de lo que nos dice la mente acerca de las cosas, Dios incluido. Así, de encontrarse argumentos o indicios acerca de la existencia de Dios, cabe concluir que realmente Dios exista. Y, en segundo lugar, podrían esos mismos teorizadores dar un paso más allá y admitir que no es en modo alguno posible confiar en nuestra mente respecto a absolutamente nada a este respecto. No es honrado hacer lo que muchos partidarios de la evolución están de hecho haciendo hoy. Están aplicando con premura el escalpelo de su escepticismo a lo que a otros nos dicta la mente respecto a Dios, pero dejan en cambio libre de filtro crítico la información que pueda estar suministrándonos la ciencia evolutiva. Ese es, sin duda, el gran talón de Aquiles de la biología evolutiva y la teoría que la sustenta. Alvin Plantinga hace notar, en ese sentido, que el propio Darwin era consciente de ese punto vulnerable. En una carta a un amigo, se expresa en los siguientes términos: surge siempre la terrible duda de si las convicciones humanas, desarrolladas a partir de una mente procedente de animales inferiores, tienen algún valor o no son siquiera en algún modo fiables. Plantinga procede a continuación a argumentar que es en última instancia asimismo irracional aceptar el naturalismo evolutivo, teoría que sostiene que todo cuanto hay en nosotros es consecuencia de la selección natural. Si eso fuera en verdad cierto, no podríamos siquiera fiarnos de los métodos por los que se llega a esa conclusión, ni tampoco de las teorías científicas. Las personas que se suman a la línea marcada por Dawkins sostienen que existe un conflicto entre la ciencia y la religión, pero la auténtica verdad de la cuestión es que el conflicto está entre la ciencia y el naturalismo, y no entre la ciencia y la creencia en Dios. A la vista de una evolución carente de directrices, hay igual número de posibilidades de que vivamos en un mundo ficticio que de que podamos llegar a saber algo acerca de nosotros mismos y del mundo en que vivimos. A pesar de la popularidad de los libros en la línea de Dennett, Dawkins y Harris, que tratan de usar la teoría evolutiva para la erradicación de todo indicio relacionado con lo religioso, es cada vez mayor el número de pensadores que son conscientes de sus lagunas, y no se trata solo de creyentes tradicionales, sino asimismo de pensadores en la línea de Thomas Nagel. Leon Wieseltier, editor literario de The New Republic, hace notar el fallo de ese argumento en su reseña crítica del libro de Dennett, Romper el hechizo. Dennett presenta la razón al servicio de la selección natural y como producto de esta. Pero si la razón es producto de la selección natural, ¿qué grado de certeza se puede adscribir a un argumento racional partidario de dicha selección natural? El poder de la razón se deriva de su independencia, no de otra posible cosa. La biología evolutiva no puede invocar el poder de la razón ni siquiera cuando la anula. En resumen, sí, tal como afirman los científicos evolutivos, lo que nuestro cerebro nos informa acerca de la moral, el amor y la belleza no es cierto, por ser tan solo un agregado de reacciones químicas diseñadas para transmitir nuestro código genético. Igual será el caso de lo que su cerebro les informe respecto al mundo. Y si eso es en verdad así, ¿qué razón hay para que le demos crédito? Lo que pone fin a los indicios es realmente un indicio. Soy de la opinión de que, en última instancia, lo que supuestamente pone fin a todo posible indicio nos pone en antecedentes de otro indicio más acerca de Dios, en complemento de los ya mencionados. El primer indicio es la existencia del mundo, esto es,
todo lo relativo al Big Bang ante semejante contingencia, el común de las personas responde muy acertadamente, pero eso no prueba que Dios exista. Es posible que el Big Bang se originara a sí mismo. El segundo indicio es la sintonía fina del universo conocido. La probabilidad entre trillones de que nuestro universo favorezca la vida orgánica y humana una vez más, el hombre de la calle responde, pero eso tampoco demuestra la existencia de Dios. Podría ser por puro azar que este universo nuestro fuera el que de hecho surgiera. Otro posible indicio es la regularidad observable en la naturaleza. Todo razonamiento inductivo científico se asienta sobre esa premisa, aun cuando carecemos de la más mínima justificación racional para asumir que vaya a seguir siendo así. Cuando los creyentes han insistido en que ese es un claro indicio de la existencia de Dios, los incrédulos replican cargados de razón: ignoramos la razón de la regularidad en la naturaleza. Pero lo cierto es que sencillamente ahí está y en nada prueba que Dios exista. Otro posible indicio es la realidad de la belleza y del significado. Si fuéramos en verdad producto de fuerzas accidentales de la naturaleza carentes de sentido, se preguntan los creyentes, ¿cómo explicar que sintamos que la belleza es algo importante y que el amor y la vida tienen sentido? Entonces, una vez más, la mente secular responde, eso no prueba la existencia de Dios. Se pueden explicar todos esos sentimientos y convicciones mediante la biología evolutiva. Nuestras intuiciones morales, estéticas y religiosas existen tan solo porque le sirvieron a nuestros antepasados para sobrevivir. Ahora bien, el problema de ese argumento es que demuestra demasiado, y así lo ha hecho notar más de un pensador. Si no podemos confiar en nuestras facultades para la formación de creencias, no deberíamos confiar en ellas en ninguna área. Si Dios no existe, entonces no podemos confiar en nuestras facultades cognitivas en ningún sentido. Pero, así funcionamos y ese es el indicio final. Si creemos que Dios existe, nuestra visión del universo nos proporciona la base para creer que las facultades cognitivas funcionan, por cuanto Dios puede hacernos capaces de dar forma a auténticas creencias y a un sólido conocimiento. Si creemos en Dios, el Big Bang deja de ser un misterio, al igual que dejan de serlo la sintonía fina del universo y la regularidad de la naturaleza. Todo cuanto podemos contemplar adquiere pleno sentido. Si Dios existe, nuestra percepción intuitiva del significado profundo de lo bello y del amor es algo que cabe esperar. Sí, por el contrario, no se cree en Dios, no solo son todas esas cosas por completo inexplicables, sino que además nuestra premisa básica, que Dios no existe, te llevaría a no esperar que lo fuesen, y aún teniendo escasa razón para creer que tus facultades racionales funcionan, seguirías aún así haciendo uso de ellas. Carecemos de base para creer que la naturaleza seguirá su curso con regularidad, pero aún así seguimos haciendo uso del lenguaje y del razonamiento inductivo. No hay ni una sola razón de peso que nos haga confiar en nuestros sentidos cuando nos conmovemos ante el amor y la belleza como genuinos valores. Aún así, seguimos haciéndolo. C.S. Lewis lo expresa de forma muy vívida: no podemos esperar, excepto en un sentido animal de la escala inferior, enamorarnos de una joven si sabemos, y no dejamos de recordar, que toda su belleza de carácter y de físico es transitoria y accidental, producto de una fusión de átomos, y que nuestra respuesta ante esa realidad no es más que una fosforescencia psíquica producto de los genes. No podremos seguir disfrutando en serio de la música si sabemos, y recordamos, que su aparente significado es algo ilusorio, que nos resulta placentero porque el sistema nervioso está irracionalmente condicionado para que así sea. Ahora bien, como es lógico y natural, ninguno de los indicios que hemos visto demuestra de forma fehaciente la existencia de Dios. Cada uno de ellos es racionalmente evitable. Aún así, su efecto acumulativo es, creo yo, provocativo y potente. Aun siendo racionalmente posible la visión secular del mundo, esta no imparte a todo lo examinado el mismo sentido que se deriva de la existencia de Dios, y es por eso que los denominamos indicios. La teoría de que existe un Dios que hizo el mundo elucida la evidencia que percibimos de mejor manera que la teoría opuesta de la negación de ese Dios. Los que argumentan en contra de la existencia de Dios persisten en el método inductivo y en la aplicación de sus facultades lingüísticas y cognitivas, todo lo cual adquiere mucho mayor sentido y relevancia en un universo de creación divina que se sustenta por su poder. Más allá de los indicios, puedo perfectamente imaginar a alguien diciendo en este punto, así que no hay conclusión definitiva. Todo lo que ha estado diciendo se reduce en última instancia a que es muy probable que Dios exista, pero sin que se pueda demostrar de forma inapelable y concluyente. Esto quiere decir que nadie puede asegurar que haya o no haya Dios. Es una conclusión con la que no estoy en absoluto de acuerdo. En el capítulo que sigue, quisiera hacer algo muy personal. No voy a dar razones a favor de la posible existencia de Dios. Mi propósito es demostrar que mis lectores ya saben que Dios en verdad existe. Lo que me gustaría hacer es convencerlos de que, con independencia de aquello que se profese a nivel intelectual, la creencia en Dios es algo inevitable. Una creencia verdaderamente básica, que no podemos probar, pero que no podemos dejar de saber. Sabemos de hecho que Dios está ahí, y esa es la razón de que, incluso cuando creemos con todas nuestras fuerzas que la vida carece de sentido, se nos hace evidente que no podemos realmente vivir así. En el fondo, sabemos cuál es la verdad.